que Daniel, en su libro, en el capítulo 12, versículo 10, nos habla también, hermanos, y nos dice estas palabras: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Sí, Dios. Amén. Amén. Jesucristo también dice en el libro de Apocalipsis: el que es inmundo siga siendo inmundo. Sí, Sí, Señor. Dios. El que es justo siga siendo justo. Sí, Dios. Hay algo que nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que entender: que el día del Señor vendrá. Amén. Sí, Dios. No día usted siendo inmundo, siendo santo, siendo justo, lo que usted esté practicando. El día del Señor vendrá. Sí, Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dele Cuando gracias, Padre Satanás Santo. comenzó, hermanos, esta rebelión en el cielo contra Dios, Dios preparó un lugar para ellos. Amén. Algunos Sí, fueron Dios. enviados a prisiones, hermanos, de oscuridad. Sí, Y Señor. están ahí. Amén. Y otros están esperando el día del juicio para ser, hermanos, lanzados al lago de fuego. Amén. Dios creó este lugar para aquellos que desobedecieron a Él, para Sí, aquellos que Dios. fueron en contra de Dios. Así es, Él Señor. preparó este lugar. Sí, Dios. Y a través de la palabra, ninguna parte de la palabra nos dice que esto fue preparado para el ser humano ni para la creación de Dios. Sí, Señor. Esto fue exclusivamente preparado para el diablo y sus demonios, Amén. los que serán enjuiciados y serán lanzados al lago de fuego. Sí, Dios. Pero en este tiempo, hermanos, he escuchado muchas predicaciones por internet, muchas veces uno ve, pero se ha quitado esta palabra, hermanos, de los altares, que es el infierno. Sí, Sí, Señor. Dios. Ya no se predica del infierno, no se habla de él. Hoy se entretiene a la iglesia y le dice a la iglesia, al que está al frente, hermanos, unos vemos plataformas llenas de gente, solamente prosperidad y bendición. Así es, mi Dios. Venga a Cristo. Pero en ninguna parte, hermanos, les dicen, les revelan, les recuerdan que hay un lugar preparado para aquellos que no obedecen la voluntad de Dios, para Amén. aquellos que no Sí, buscan al Señor. Señor. Sí, mi Dios. La palabra nos dice Dele gracias, Padre para Santo. apartarse del Seol abajo. Dele gracias. El Seol, hermanos, es un lugar donde iban los muertos, considerado también como sepultura. Sí, mi Dios. Sí, el Señor. Hay varias palabras que la Biblia nos habla para referirse a este lugar. Sí, Amén. Dios. El Dele lugar gracias, Padre Santo. que fue preparado, hermanos, para aquellos ángeles que hermanos, se fueron en contra del Señor. Sí, mi Dios. Esta palabra Seol aparece con frecuencia en los libros de Job y Salmos para referirse al lugar donde van todos los muertos. Amén. Así es, mi Se Dios. presenta como un lugar oscuro y sombrío. Así Amén. es, Señor. La palabra de Dios nos dice que Jesús es la luz. Sí, Señor. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Amén. Por eso el que está en Cristo está en la luz. Amén. Y los que no está en Cristo rodean tinieblas sobre él. Amén. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Sí, mi Dios. Se habla, hermanos, del Seol como una tierra de oscuridad. Sí, mi Dios. Por ahí yo entregué algunos papelitos a los hermanos para que me ayudaran. Sí, El Señor. primer hermano que le entregué fue el libro de Job 10:21. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Amén. Tierra de tinieblas, Sí, Señor. sombra y de muerte. Si usted ve estas palabras que están escritas, ninguna al escucharlas produce felicidad, Sí, mi Dios. ni produce deseo de estar allá, de alcanzar ese lugar. Cuando uno quiere alcanzar algo, es algo que produce algo lindo al escucharlo. Sí, mi Dios. Bonito. Es bonito escuchar cuando se dice de este lugar, Dios le va a bendecir. Es lindo porque la bendición es algo linda para el cristiano. Amén. Pero estas palabras que leyó mi hermano, ninguna de ellas produce al oírla una alegría, de quererla, de anhelarla, sino que es una palabra que suena fea, horrible. Así es, al Señor. oído. Libro de Salmos Dele gracias. 115, versículo 17.
Alabarán los muertos a Jehová. Amén. Los muertos descienden a silencio. Amén. Sí, mi No Dios. alabarán los muertos a Jehová, y cuantos descienden al silencio. Así es, Los Señor. términos usados para esta palabra, hermanos, es Abadón, que en hebreo es Abadón, destrucción, ruina, Sí, mi perdición. Dios. Palabra que en algunos pasajes aparece en paralelo con Seol y se describe como un lugar de perdición o reino de los muertos. Sí, mi Dios. Dile gracias, Por Padre eso la Santo. palabra de Dios nos enseña Cúbralo con que su poder, Padre los muertos no pueden alabar a Dios. Amén. Así, mi Nos Dios. dice la palabra que Dios es Dios de vivos. Amén. Sí, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esta palabra, Amén. que era el término denota un lugar de castigo. Esta palabra es la forma helenizada de Geimón, valle de Imón, Sí, mi Dios. un desfiladero cercano a Jerusalén donde se llevaba a cabo el bárbaro rito de quemar vivo a los niños en honor a Moloch. Bendito Jeremías Dios. predijo que esta causa de este pecado al Señor convertiría el valle de los hijos de Hinón en valle de matanza, donde los cadáveres de los israelitas arderían hasta que no hubiera lugar Amén. Así es, para Señor. uno solo más, y el resto serviría para alimento de las aves. Dile gracias, bendito Libro de Dios. Jeremías, capítulo 7, versículos 32 y 33. Amén. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Gloria a Dios. Jehová, en que no digan más Tofet ni valle de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las emparte. Amén. Sí, Dios. Por último, esta palabra es la que más conocemos nosotros, la que Cristo mencionó también dentro de sus enseñanzas, y es el Dile infierno. gracias, Padre Amén. Santo. Sí, Una mi palabra en castellano que se refiere al lugar de momentáneo donde irán los muertos que no se rindieron a Cristo, en el cual estarán hasta el gran juicio del trono blanco, Dios. Sí, mi y Dios. luego serán arrojados al lago de fuego. Así Amén. es, Señor. Dile La gracias, Padre palabra Santo. nos enseña esta parábola del rico Lázaro. Amén. Este hombre despertó y se abrió sus ojos estando en tormento. Lo terrible de esto es que aquellas personas que irán a este lugar sentirán el dolor Sí, Señor. día y noche. Sí, mi No Dios. habrá descanso para ellos. Así es, Señor. Serán atormentados, hermanos, por el diablo y sus demonios y no tendrán descanso. Amén. Así, mi Dios. Dios, hermanos, en el momento que el hombre, hermanos, desobedeció al Señor en el huerto del Edén, Dios preparó un plan de salvación para el hombre. Amén. Sí, mi Dios. Gloria a Y este Dios. plan era para que el hombre, estando destituido de la gloria de Dios, Sí, Dios. pudiera acercarse a Dios, pudiera tener salvación Sí, y no Señor. llegar a aquel lugar preparado para el diablo y sus demonios. Así Señor. es, Señor. Y ese plan es perfecto y salió Amén. perfecto. Sí, mi Dios. Gloria a Dios. Dele gracias, Ahora Padre quiero que Santo. veamos quiénes van a estar en aquel lugar. Amén. Sí, mi Dios. Dele gracias, Padre Santo. Los que no conocieron a Dios Amén. ni obedecen al Evangelio de Amén. Jesucristo. Así es, mi Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Gloria a Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Amén. los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Amén. Estas personas serán lo más terrible, hermano, lo más terrible para el cristiano, para el ser humano, es aquel día ser excluido de la presencia del Señor. Sí, Señor. Sí, Dios. Ten misericordia, bendito sea. Hoy usted viene al templo, yo vengo al templo y puedo acercarme a su trono de Sí. gracia. Sí, mi Señor. Dios. Seguro, Sí, Señor. porque Él está aquí. Amén. Así Él es, mi está aquí Dios. con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dele gracias, Un Padre día, Santo. hermanos, un día muchos serán excluidos de la presencia del Señor. Así, mi Que no Dios. obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Así es, Señor.
Y esto de que no Ayúdanos, le conocieron, Señor. hermano, no se refiere solamente a los que están en el mundo. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Porque hay muchos en las iglesias que no conocen a Dios, Amén. Así es, Señor. que todavía no le conocen, Así es, mi Dios. que nunca le han conocido. Que el Señor nos bendiga. Amén. Los que no tienen compasión de su prójimo y de los que sufren. Mateo 25, 41 al 46. Amén. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Sí, mi Dios. Aquí Jesucristo aclara que ellos tendrán el destino que tiene el diablo, Así es, Señor. el cual fue preparado para ellos, pero por no tener compasión, por no tener misericordia de los demás, hermano mío, algunos serán excluidos de la presencia del Señor. Pero eso no es difícil, no es fácil el Evangelio, hermano. No es fácil porque debemos cumplir con muchas cosas que la palabra de Dios nos dice, que nos pide el Señor. Nos pide ser misericordioso. Sí, mi Dios. Nos pide tener misericordia de nuestro prójimo, de nuestro hermano, Así es, mi del que Dios. sufre, del que llora. Sí, Señor. Los siervos malos y negligentes, ellos también, hermanos, irán a aquel lugar. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 14, donde nos habla del reino de los cielos. Dice, como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Conocemos esta parábola. Sí, Señor. Pero el Señor volvió Amén. y pidió cuenta a sus Sí, siervos Señor. por lo entregado. Sí, mi Todos Dios. estos siervos produjeron más de lo que le habían dado. Amén. Pero uno decidió enterrarlo y esconderlo. Pero aquel, hermano, no fueron buenas palabras las que salieron del Señor. Y este siervo negligente, hermanos, fue echado a las tinieblas. Dice que allí fue el lloro y el crujir de dientes. Sí, mi Dios. Es necesario ser buenos siervos, Sí, Señor. siervos útiles, Sí, mi Dios. siervos aprobados por el Señor. Sí, Señor. No aprobados por los hombres, sino No, mi aprobados por Dios. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Los inmorales también estarán excluidos del reino del Así es, mi Señor. Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde por fuego. La azufre es la muerte segunda. Amén. Gloria a Dios. Los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en un lago que arde con fuego y azufre, en la muerte segura. Los que causan tropiezo y practican iniquidad, también ellos, hermanos, tendrán su pago. Mateos, capítulo 13, versículos 41 y 42. Amén. Gloria a Dios. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Qué Sí, misericordia. mi Dios. Dura la palabra, hermano. Así es, Señor.
pero es necesaria. Amén. Sí, mi Dios. Necesaria porque Dios quiere que todos los que están aquí se salven. Sí, mi Él no Dios. murió en la cruz para terminar nosotros en el lago de fuego, sino que murió para que tuviéramos vida. Amén. Sí, mi Dios. Abundancia. Gloria a Dios. Los que andan según la carne. Sí, Señor. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Amén. Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Sí, mi Dios. Así es, Señor. La palabra del Señor. Amén. Sí, mi Dios. Lo que leyó mi hermano no está inventado, sino que está escrito. Amén. Sí, mi Dios. Así es, Señor. Nos permitirán estar en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Jesús. Los que no creen en el Señor Jesucristo. Marcos 16, 16. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Señor. Es necesario creer. Amén. Claro, nos hablaba el domingo que es necesario que crea en Dios, crea que existe y que es real. Amén. Señor. Y esa fe tiene que ponerla en algo real que es el Señor. Amén. Sí, Amén. Señor. Dice que el que creyere será bautizado, hermanos, pero el que no creyere será condenado. Así, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Los que rehúsan arrepentirse. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 3 al 5. Os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Si no os arrepentís, hermano, es algo que le cuesta mucho al ser humano arrepentirse. Amén. Porque cuando el hombre se arrepiente, hermanos, son muchas cosas que cambian en el ser humano. El hombre está dispuesto a pedir perdón, a dejar el yo. La palabra del día domingo nos hablaba en la escuela dominical algo muy importante, que es necesario que todo lo mío muera. Gloria a Dios. Sí, mi Dios. Señor. Compartía con mis hermanos de la escuela dominical que aquellos hombres que tenían que llevar la cruz transversalmente en su cuello, el camino y su camino, el cual salían, hermanos, no era sin retorno. Ellos sabían que llegando a la cruz su vida terminaría. Señor. Nosotros, hermanos, cuando Jesucristo ve nuestras vidas y tomamos su cruz, nuestra vida tiene que morir ahí. Y tiene que Cristo, hermanos, permanecer en nosotros. Sí, mi Dios. Los que no Así tienen, es, hermanos, Señor. los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, Amén. serán excluidos también. Así es, mi Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Los que no perdonan, Bendito Dios. se ha perdonado, hermano. Bendito Usted Señor. puede decir hoy delante de Dios que ha perdonado y está con su corazón tranquilo delante del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Algunos viven años, hermanos, sin perdonar en la iglesia, cantando al Señor. También levantan sus manos y algunos también danzan. Así es, mi Dios. Sí, Señor. Y otros hablan en lenguas, Así es, Señor. pero no han perdonado a su hermano. Así es, mi Dios. Así es. Tienen en su corazón raíces de amargura. Sí, Señor.
Por eso la palabra de Dios es tan clara y cierta que todas estas cosas se terminarán. Amén. Las lenguas, las danzas, las Sí, profecías. Señor. Amén. Pero la palabra del Señor, esa permanecerá para siempre. Amén, Señor. Esa es la que no falla. Sí, Señor. Porque